Hola, soy Ismael. Yo estaba haciendo el video no bien. Porque la gente estaba haciendo no sé, que como yo he dicho que yo vivía antes. Yo vivía antes, no, que a las 5 por la mañana que yo estaba insultado de la gente. Es lo que estaba diciendo, porque la gente que se sale a Sevilla ahí, el que manda información aquí, el que estaba insultado, la gente a donde yo estaba trabajando, el que me insulta ahí también, porque él quiere que yo hable, el mismo que lo que estaba haciendo en Sevilla ahí, que el mismo que él estaba haciendo, España. Andalucía, Sevilla, vosotros tenéis que dejar. Allez, ellos estaban haciendo mismo, el que insulta a la gente, es lo que ellos estaban haciendo. El que manda, mira el coche, la manera que el coche se va, es que el mismo que ellos hacen, que mira hacer vuelta aquí, el que viene aquí para insultar también, que se va. Y a donde yo estaba, cuando yo va a tener posibilidad, yo va cambiar de trabajo là. Es lo que estaba haciendo, que insulta a la gente. Porque que yo insulta, yo he venido de Sevilla, yo he sido cuánto tiempo en Sevilla, yo he venido cuánto, qué día, yo tengo todo el billete, j'ai des billets ici. J'ai des billets. J'ai tout le billete. Yo tengo el billete aquí. Madrid a Sevilla. Tengo el billete aquí. Yo he guardado todo. Todo está aquí. Este momento là, hasta este momento là, yo no insultaba a la gente. Ese momento là que la gente estaba hablando que yo insulta a la gente. Yo no insulta. Yo no puedo insultar a alguien que lo que no ha sido nada conmigo. No puedo insultar a alguien así. No. Yo estaba en Madrid, yo no faltaba respeto ahí. Es que yo he venido primero también, yo no faltaba respeto primero. Pero, porque yo he dicho hace ya que yo quiero vivir a Barcelona. Pero oui, a donde yo conozco la gente, que la gente puede me ayudar para ganar mi trabajo, es que yo tengo que ir ahí. Ellos, cada día cuando tú vas a la oficina ahí, ellos te dicen que tú tienes que trabajar, tienes que ir a trabajar. Un día que yo he preguntado a esa abogada que está ahí, ella ha dicho, yo no, porque yo he dicho a ella que no, yo me voy a buscar trabajo. Ella ha dicho que no, yo no tengo que dejar el estudio, que el estudio es muy importante para ganar documentación. Es lo que ella ha dicho. Pero Mari Carmen, oficina decía, porque había... A ese momento la ellos han ponido junto, pero antes no estaba junto. Hay otra que estaba a otro lado, hay otra oficina que estaba a otro lado. Estaba así. Que no que yo vivía antes. Porque la gente estaba haciendo algo conmigo. Si yo hablo claridad, es que ellos dicen que no es viviente, porque yo no tengo que explicar. Insulta a la gente cucaracha, corona. Cucaracha, j'ai traduit. Cucaracha significa en français, ¿cómo appelle le cafard? España, insulta a la gente así. Que yo no hablo con nadie. La gente que duerme aquí, la gente que me ayuda, yo hablo con ellos. Ellos no son animales, Ellos es alguien también como ellos. La manera que ellos tienen cuerpo es mismo que ellos tienen cuerpo también. Lo que me ayuda aquí. Ellos no son animales. Porque insulta a la gente, tú no puedes explicar. Porque tú no tienes derecho con ellos. Cada tiene derecho. La misma que él tiene derecho es el mismo que yo tengo derecho también. Porque yo soy en el mundo. Ya. Pero ellos estaban diciendo que el ministerio, porque yo he dicho que no, no sé, Croix Rouge. Mais moi, yo no trabajo. Croix Roja significa que Croix Rouge. Mais en el caso, ellos tienen que ir a la oficina de Croix Roja. Croix Roja. Mi nombre no está ahí, mi documentación no está ahí.
alguien que estaba aprendiendo español y que él va a llevar de hacer de Cruz Roja. Porque que no, mira la situación que yo he mirado, míralo. Porque yo he visto que mi madre, porque la gente me ha llamado que mi madre está enfermo. Porque allí te dice que mi madre está enfermo. Yo estaba preocupado de eso. ¿Qué yo voy a hacer? Y también yo he acostado mis meses también. Hace muchas veces. Yo estaba preocupado de eso. ¿Qué yo voy a hacer? Todo eso, ¿por qué? Porque yo he dicho que yo quiero ir a Barcelona. Quiero buscar trabajo ahí. ¿Ah? Ça. Ouais, ça va. Que yo quiero buscar trabajo ahí. Donde hay mucho trabajo ahí. Que yo tengo que ir ahí para buscar trabajo. Así que ellos han cortado mis meses. Y también ellos han solicitado mi asilo también. Y hay alguien que ha salido para ir ahí. Avocada significa avocada. Que alguien te ha ido para hablar sobre de tu cliente y que tú cortas su asilo. Compromiso là. España. Pero yo no digo nada. Como ellos dicen que yo vivía antes. Ellos dicen que yo vivía antes. Yo digo gracias. Ellos dicen que yo soy corona. Yo digo gracias. Ellos dicen que yo sé. Yo soy Cruz Roja. Yo vivía antes. Yo digo gracias. Sí, ministerio. Yo vivo aquí al lado de Sevilla que se llama Lepe. Si el ministerio quiere echarme, que me echa ya. Yo tenía problema ahí. Si el ministerio quiere echarme, porque ahí que no tenemos el derecho. Como alguien ha ponido, no sé cómo se llama, su animal dentro de no sé, barrière. Si tú quieres sacar algo, tú sacas. Si tú quieres poner algo, tú pones. Si el mundo viene así, si ellos quieren hacer así, que si él quiere echar, que me echa ya. Si yo tenía problema ahí. Yo he salido de mi país, lo que yo he dicho en mi asilo. Yo no quería venir porque la mujer me ha preguntado por qué tú has venido dentro de ese palio là. Yo he dicho no, yo no quería venir aquí, pero yo tenía problema ahí. Es porque yo he venido, es lo que yo he dicho en mi asilo. Pero con eso sí, aquí deviene un montón de cosas también. Porque demasiado es demasiado. Yo soy en el Lepe aquí, a donde yo duermo. En el campo aquí, que viene a donde yo estaba trabajando. Si el ministerio quiere echarme, que me echa ya, que me echa. Hasta mañana que me echa. Porque demasiado es demasiado. Si yo voy a morir, que yo voy a morir. Hay otra persona que se ha muerto antes. Ya mi padre se ha murido. Él se ha murido. Si yo voy a morir, que yo voy a morir. Si el ministerio quiere echarme, que me echa. Porque cada tiene derecho. Ya.